quiero, digamos, hacer un informe sobre la realidad de la libertad, aclarando también que yo he sido miembro del Comité Central del Partido Comunista hasta el 16º Congreso. En el 16º Congreso, mi base consideró de que debíamos dar paso a sectores más jóvenes, porque tiene que haber una renovación, y efectivamente nos representa al Comité Regional de la Libertad, en el Comité Central, la compañera antropóloga social y dirigente sindical del sector salud, la compañera Flor Salinas López. O sea, yo ya no estoy, pero trato, digamos, de aportar siempre. No hablemos del Partido Comunista, ¿no?, sino hablemos de la lucha social del Perú. Seguimos en la dirigencia sindical, sí, y nos aprestamos a realizar en el mes de noviembre el Congreso Nacional Ordinario de la CGTP, que estimamos debe cambiar muchas cosas y debe adecuarse a las exigencias, romper algunas cosas, y al romper no me refiero a pelear, ¿no?, sino me refiero, como se dice, las formas nuevas son las que se imponen y dejar las formas viejas. Todo es un permanente cambio en la CGTP, siempre está cambiando. Es igual que en la vida, igual que en la sociedad. Todo fluye, todo cambia. Bien dice el compañero Wenceslao que efectivamente el comunismo no existe, ¿no? Las formaciones económicas, las formaciones sociales responden a esa estructura tan cambiante que es las leyes sociales y la lucha de clases. Ahí radica todo, ¿no? Todo cambia. Lo que ayer era nuevo, ahora ya es obsoleto. Hay nuevas cosas. Ese es lo que llamamos es el materialismo dialéctico, ¿no?, que se basa, digamos, en, por ejemplo, en la transformación, el salto de la cantidad en calidad. La unidad de lucha de contrarios es necesaria. La discusión de ideas, la confrontación de ideas, la negación de la negación, es la dialéctica, y eso nos mueve. Así nosotros no nos demos cuenta. La irrupción en la presidencia de la República de Pedro Castillo es producto de eso. Es producto de eso que muchas veces no nos damos cuenta nosotros, escapa nuestra voluntad a la voluntad de los partidos políticos. Es la misma sociedad la que por sí sola hace un cambio disruptivo, acumulado. Todas las contradicciones que durante decenas de años se han acumulado salieron a flote. Y lo que parecía, y todos, o la mayor parte, reconozco, nos equivocamos. No pensamos que Pedro Castillo iba a ser presidente o iba a ganar la primera vuelta. Pero sin embargo, mérito de Vladimir Cerrón, no hay que desconocerlo, supo leer más a fondo una realidad, aplicando la ciencia política, que es el marxismo. Yo quiero dejar un pequeño espacio para hablar de esos temas, ¿no? Yo quiero graficarles la situación que vive la libertad. Y me voy a permitir, Jorge, leer un pequeño opúsculo de 6 páginas que hemos preparado, rápido nada más, sobre lo que existe en la libertad. Esa es nuestra realidad. Y unos 5 minutos hablar sobre los temas, la política. Y lo voy a leer, compañeros, si me permite, si usted puede ponerlo, si no yo lo voy a leer, ¿no? Dice así, disculpen que no me dirija a usted, voy a leer una adelante, por cada adelante, entendemos. Región La Libertad, la herencia del conformismo. 25.200 kilómetros cuadrados, casi 1.800.000 habitantes, 12 provincias, 83 distritos, una universidad centenaria, 4 universidades privadas, población económicamente activa, 1.05 millones, 26% de pobreza, incluida el 4.4% de pobreza extrema, 16% de desnutrición infantil,
15 por mil de mortalidad infantil, poco menos de 11.000 soles de Producto Bruto Interno Regional per cápita. Estas son cifras del censo oficial de 2017. ¿Qué duda cabe? Que las diferencias y los índices negativos se han incrementado ostensiblemente a la fecha. En 2019 la cifra de anemia infantil se calculaba en 40%. Si eso no es desnutrición, entonces ¿qué es? Nos preguntamos. Concentración de la propiedad de la tierra agrícola que alcanza niveles que ofenden la inteligencia y son un monumento a la avaricia fomentada por sucesivos gobiernos de diferente color, pero del mismo signo negativo. Si la reforma agraria del gobierno de Velasco liquidó el latifundio, la servidumbre y significó una revolución, hoy día el latifundio ha retornado con mayor fuerza. Perdón un momentito, quiero no responde. Voy a entrar se ha parado acá, voy a entrar al texto, compañero. ¿Me permiten? Yo sigo con el audio, ¿ya? Adelante, Por adelante. favor, por favor, Adelante, Jorge. perfecto. Gracias. Aprovecho para anunciarles que en noviembre es el mes de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Tenemos un programa Seguimos, muy Jorge. importante a desarrollar en estas fechas, que va a empezarse y se va a inaugurar el día 4 de noviembre, con una exposición de Pilar Roca sobre Túpac Amaru y la cultura peruana. Va a haber un mensaje también del presidente de México sobre la unidad de las culturas mexicana y peruana. Y luego van a seguir varios eventos, igual los miércoles y los sábados, que va a tratar básicamente sobre el aporte de la democracia del gobierno de los incas. Va a tratar sobre la economía colonial y cómo ésta ha continuado con Manuel Ajo, el gobierno de democracia comunitaria con Luis Manuel Sánchez. Luego vamos a tratar el quipu como una importante herramienta etnomatemática y sobre todo una transición a la escritura. Vamos a tratar de descubrir el mundo por el cual luchó Túpac Amaru y Micaela Bastidas. La cosmovisión va a trabajarla el Zenón de Paz, que ustedes ya lo conocen, así que en noviembre va a ser un mes dedicado a Túpac Amaru porque queremos reivindicar a Túpac Amaru como el símbolo de la identidad nacional, como un patrimonio que debemos rescatar. Es lamentable que no se haya podido hacer a 241 años de la lucha libertaria y de Túpac Amaru, no se ha podido hacer un evento de magnitud que en la época de Velasco se hizo. Pero tenemos que recuperar esa fuerza y vamos a iniciar a hacer un movimiento de una sociedad, amigos de Túpac Amaru, un grupo Túpac Amaru, lo que sea, pero que permita trabajar estos temas con más intensidad. Disculpe la interrupción, Burga, adelante. Ya estamos. Seguimos. Si la reforma agraria del gobierno de Velasco, del general Juan Velasco Alvarado, liquidó el latifundio, la servidumbre y significó una revolución, hoy día el latifundio ha retornado con mayor fuerza, con amparo ilegítimo y con medios de producción tecnológicamente avanzados, pero relaciones de producción socialmente retrógradas. La servidumbre ahora es encubierta. El empleo con derechos menor al 10%, el 80% del mismo precario y con contratos a plazo. El subempleo, 80% como mínimo, lo que resulta un promedio de 10% de desocupación. Estos cálculos son estimados de consultoras a nivel nacional que repetimos, pues el gobierno tiene vergüenza de hacerlos. Me refiero al anterior gobierno. Y se han agravado por la presencia masiva de inmigrantes venezolanos que han incrementado las cifras de la pobreza extrema. Los pequeños y medianos agricultores
los pequeños ganaderos y productores de leche y productos pecuarios son esquilmados por los grandes consorcios alimentarios, por la competencia desleal de importaciones subvencionadas a precios de dumping y por un mercado de tierras favorecido por la inexistencia de una banca de fomento y los intereses impagables fijados por el oligopolio de 4 bancos privados. El antes pujante parque industrial y las decenas de fábricas son solo un recuerdo de las personas mayores de 50 años, habida cuenta de la liquidación de la industria metalmecánica, textil, de bebidas, productos alimentarios, conservera, que hicieron de la región La Libertad otrora un polo de desarrollo. Como todo el Perú, nos hemos transformado en una economía de servicios, primario exportadora. Bueno, eso siempre lo hemos sido, nunca lo dejamos de ser. Hemos desterrado la manufactura y somos esclavos del gran capital y víctimas del espejismo financiero que favorece al sistema bancario y que la pandemia ha dejado al descubierto. Problemas no resueltos. Primero, imperio de la corrupción y la anarquía en los gobiernos locales y regional. Como consecuencia de la falta de planificación, metas tangibles, ineficiencia en la administración del gasto, despilfarro y favoritismo descarado en los presupuestos de obras públicas. Las bandas de narcotraficantes internacionales utilizan la ubicación estratégica de la región como base de su actividad y para el blanqueo de sus ganancias ilícitas, tejiendo una red de influencias, aparte de los otrora capos regionales, hoy convertidos en personas notables con gran poder económico y político. Todos los años se devuelven recursos no gastados y también autoridades son objeto de procesos judiciales por corrupción, que las más de las veces terminan en la telaraña de la justicia, que es rota por los poderosos. Basta decir que hace 2 semanas se ha destapado una red de corrupción en el otorgamiento de licencias de conducir, con 15 detenidos en forma preventiva y muchos investigados, de los que la gran prensa ha silenciado, puesto que se trata de un gobierno regional de Alianza para el Progreso, defensor de los consorcios saqueadores del gas y de la Constitución fujimorista. 2. Concentración de la mayor parte del PBI regional en 3 consorcios mineros que producen oro y plata: Quirubilca, Marsa y San Simón. En el enseñoramiento de los grupos Gloria, propietario de Cartavio y Casagrande, el colombiano Manuelita, propietario de Laredo, de 5 grandes agroexportadoras con decenas de miles de hectáreas, todas las mencionadas que perciben subsidios del Estado vía disminución del impuesto a la renta al orden del 50%, devolución en efectivo del 18% del IGB, sin mencionar las dobles depreciaciones y las ilusiones tributarias de las que han hecho la vista gorda gobiernos anteriores corruptos. Estos mismos grupos económicos, obsesionados por su avaricia, se aprestan a ser beneficiarios de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochi y tienen denunciadas decenas de miles de hectáreas para usufructuarlas sin que les cueste un centavo, siendo que el costo de las irrigaciones y las tierras regaladas a precio vil las pagamos todos los peruanos, debiendo aplicarse la concesión de tierras para un máximo de 20 años, que luego deben ser devueltas a propiedad del Estado peruano con todos sus equipamientos y mejoras, como ocurre en los países desarrollados y civilizados. 3. Abdicación de la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y de la franja costera por el gobierno regional, con el silencio complaciente de los gobiernos locales, sea por incompetencia o por complicidad con los receptores de beneficios. Se grafica en el desorden descomunal en la titulación de terrenos que otorgan con fines electoreros los gobiernos locales, en lechos de quebradas que se inundan cada cierto tiempo,
con el fenómeno del Niño, en el crimen organizado de traficantes de terrenos y bandas de sicarios que son inmunes a la acción de la justicia y que ajustan cuentas entre sí, al extremo que recién la semana pasada se han perpetrado 7 asesinatos y ningún detenido. Ha habido días que ha habido 2 crímenes, acá en La Libertad, y sobre todo en la provincia de Trujillo. La minería informal es otra lacra que tiene su basamento en la corrupción de autoridades locales, en la inoperancia de los encargados de su control y de la policía, en la entronización de grupos y de luchas intestinas que disputan a muerte territorios, que venden el oro informal y luego es revendido a los grandes consorcios que lo blanquean y lo exportan con su producción. Esta actividad ocasiona la destrucción del medio ambiente y la trata de menores de edad que son sometidos al trabajo infantil y la esclavitud sexual. Mención aparte merece la erosión de la franja costera, producto de un bolón de retención de arena de 1 kilómetro aproximado para favorecer al puerto de Salaberry, hoy concesionado a un consorcio extranjero que ha producido daños incalculables a la flora y la fauna marina, a la pesca artesanal, al turismo y a la población de una franja costera que abarca 2 provincias, que ha dejado a Trujillo sin playas y a la población ribereña víctima de la destrucción de sus viviendas, cuantificado en perjuicio económico de cientos, si no miles de millones. 4. Potenciación y edificación de hospitales con requerimientos futuros del crecimiento poblacional, equipamiento y reequipamiento en recursos materiales y humanos especializados en el sector salud, gerencia por concurso de méritos de capacidad e idoneidad profesional, planificación, prevención y seguimiento de la salud poblacional, saneamiento de la infraestructura sanitaria, filtros en la tarjeta de metales pesados, arsénico, plomo y mercurio que vienen con el agua contaminada del río Santa, que sí se filtra y descontamina para los cultivos agroindustriales de exportación, pero no se hace para el consumo humano, ocasionando que en Trujillo y alrededores tengan un índice superior al promedio nacional en los casos de cáncer gástrico y enfermedades producto de la intoxicación por sustancias nocivas. La pésima administración regional en tiempo de pandemia significó que en el Departamento de la Libertad, tuviera la más alta tasa de letalidad nacional durante la primera y segunda ola del COVID-19, siendo bastante explicativo que hay una investigación en curso por la adquisición de 35 camas UCI malogradas, sin ningún detenido y también silenciada por la gran prensa, que luego de 1 o 2 titulares guarda silencio cómplice, pero sí magnifica y manipula noticias diariamente si se trata de desinformar y perjudicar al actual gobierno nacional. 5. Reforma educativa de urgencia con modificación del currículo y contenidos en la educación básica regular con proyección al desarrollo regional, dotación de redes de internet y equipamientos gratuitos para toda la geografía de la libertad, siendo que los miles de niños, niñas y adolescentes de los caseríos y capitales distritales del interior, en su mayoría, se encuentran privados del programa oficial Aprendo en Casa, a lo que se agrega la falta de capacitación a los profesores que tienen que recurrir a sus propios medios y valerse por sí mismos, muchas veces sin ninguna orientación y menos incentivo para cumplir con su trabajo educativo. Es un tema sobre el que se ha pronunciado con meridiana claridad el Colegio de Profesores de la Libertad, el SUTEP y los sindicatos de profesores de toda la región. 6. Construcción y mejoramiento de las vías de comunicación en toda la región de la Libertad. Cese del aislamiento de la provincia de Bolívar. Voluntad para conectar la mentada y siempre caballito electoral, carretera Salaberry-Juancuy, siendo que por ineficiencia administrativa y falta de coordinación con otras autoridades regionales, a nadie le preocupa esta obra que dinamizaría el comercio y la economía de las regiones
La Libertad y la región San Martín, generando nuevas rutas comerciales y el desarrollo de las poblaciones intermedias. Compañero Jorge, ese es un aporte sobre una realidad que no sale en ningún periódico, ni nunca va a salir, compañeros. Esa realidad la vivimos los liberteños todos los días. Es una realidad vergonzosa que se repite en todas las provincias y se nota en forma chocante cuando uno se va de la costa a la sierra y al interior de la región La Libertad. Por supuesto, hay algunas capitales de provincia que tienen más desarrollo que otras, pero con decir, pues, de acá, los médicos, por ejemplo, ojalá me equivoque, pero hace algunos años me encontré en la calle, nos encontramos, el que habla con un amigo en la calle, con el director, con el gerente regional de salud de aquel entonces, ¿no? Entonces nos manifestó que ningún médico quería ir a la provincia, a la lejana provincia de Bolívar. Esto ha sido durante el segundo gobierno del APRA, hace muchos años. Y ofrecían en esa época como 8.000 soles a un médico, que era dinero, para que se vaya a esa región. Y no había nadie que quería ir, porque todos les gusta la capital. Y no es un desmero de los médicos, ¿no? Sino que es la realidad del centralismo, de que la persona que se va a otro sitio pierde oportunidad de desarrollo profesional y tampoco es reconocida, ¿no? Pero en este caso había un reconocimiento formal, dinerario, y tampoco iba. Yo creo que con los lineamientos que la semana pasada, esta semana, se han publicado, un decreto supremo ha dado el presidente Castillo, publicando 10 lineamientos, 10 líneas de trabajo, 10 ejes de acción que va a seguir su gobierno en los próximos 5 años. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Los trabajadores, la gente está de acuerdo, pero falta. ¿Qué falta? Lo que he dicho, por ejemplo, bueno, eso sí se ha abordado y creo que se ha dado en el mensaje que dio el presidente Castillo cuando habló de la segunda reforma agraria. Por supuesto, reforma agraria que está limitada a mejorar la situación del pequeño y mediano agricultor, que, como se ha dicho, no tiene titulación, los terrenos no se sabe de quién son, a pesar de que ellos son posesionarios, aparecen otros y muchas veces los arrojan y se hacen dueños de las pequeñas tierras, etc. Bueno, eso está bien porque les asegura una serie de beneficios y sí es cierto, es un tremendo cambio. Hay que apoyar eso, estamos de acuerdo. Pero sin embargo, en esos lineamientos, y tengo que decirlo en mi condición de dirigente sindical, no habla nada del factor trabajo. El factor trabajo es el que mueve a la sociedad. Y más bien, aprovechando ese vacío, la señora Carmen Alba, presidenta del Congreso, ha presentado un proyecto de ley en el cual pretenden, pues, al caballazo, eliminar, licuar todos los beneficios laborales, gratificaciones y CTS, compensación por tiempo de servicios, que ya los había disminuido los CTS, casi desapareció Fujimori, ¿no? Pero ahora, digamos, quieren que todo sea parte de la remuneración integral anual, en una manera, digamos, tan abusiva como abusivamente se trata a los trabajadores de la agroindustria, que eso es lo que reciben, una remuneración integral mensual, perdón, que ahí está incluido todo, vacaciones, CTS, gratificaciones. Eso quieren hacer con todos los trabajadores. Y manifiestan que ellos se basan en el decreto supremo dado por el presidente anterior Vizcarra, el 345 del 2018, que lamentablemente, y en eso sí tenemos que hacer un llamado de atención sereno, no lo ha derogado el presidente Castillo y sigue vigente. Y ese decreto supremo de competitividad laboral y productividad laboral, supuestamente, basa la competitividad y productividad no en el incremento de la tecnología, no en el incremento de la productividad por inversión de bienes de capital, sino
en el aplastamiento y en la comprensión de la mano de obra, en lo que siempre ha habido, el cholo barato. Entonces, eso sí puedo garantizar de que ese tema se va a ver en el Congreso de la CGTP y, por supuesto, vamos a seguir reclamando, como que lo seguimos haciendo, lo hicimos con Vizcarra, lo hicimos con Sagasti, lo hemos hecho en la movilización que se produjo el 7 de octubre reciente, que se derogue esos decretos, que aparte impiden también los derechos laborales como la negociación colectiva en el sector público, y que se demuestra que no es la caída de la economía, no es por eso. La caída de la economía es por el boicot que se le hace al gobierno. Por eso es la situación. Quiero manifestar también, compañeros, acá en La Libertad estamos muy desunidos. Somos una región, hay que decir la verdad, conservadora. Fíjense, nosotros en la historia, digamos, de las luchas políticas hay muchos que han dado su vida, muchos compañeros sindicales, muchos luchadores sociales han estado presos, todos, ¿no? Nos han dado su ejemplo. Pero acá ha cambiado, pues, el Partido Aprista Peruano. Y el Partido Aprista Peruano nos ha dejado lo que dice el título, un tremendo conformismo. Porque decían, ¿no? Ahí en la torre le decía a los obreros cañeros, ¿no? No hagan huelga porque peligra la democracia. ¿No? Hay que aceptar pues, los pliegos de 20 céntimos, porque si ustedes hacen huelga, viene otra vez la dictadura. Y no es así, no es así, porque uno puede defender la democracia y luchar por sus derechos. Son cosas perfectamente compatibles. Irrumpió Velasco Alvarado, el general de los pobres, hizo los cambios. Vino después la contrarrevolución con el felón Morales Bermúdez. Actualmente acá también se ha formado una liga parlamentaria, de la cual forma el señor Caniche, que es el único representante de izquierda, llamémoslo así, que pertenece a las filas de Perú Libre. Pero, hasta donde conozco, no coordina con la bancada de Perú Libre, acá, perdón, con el partido Perú Libre acá en Trujillo. Que de paso, el secretario regional actual es un docente, es un profesor. No quiero intervenir en los asuntos internos de otros partidos a los que merecen todo nuestro respeto, el Partido Perú Libre. En la mañana estaba anunciada la presencia del ingeniero Guido Bellido acá. Nos habían invitado a un evento, pero ese evento se ha postergado porque el ingeniero Bellido ha viajado a Cajamarca, donde tienen actividades partidarias, ¿no? Yo coincido, no solamente porque es una posición partidaria, no, sino coincido con todo el Perú, de que el compañero Cerrón tiene que cambiar ese acuerdo, tiene que dejarlo sin efecto. No se puede de ninguna manera condicionar al presidente Castillo. No quiero decir chantajear, porque no creo que eso sea lo que quieran hacer. No se puede condicionar ningún voto. El voto es un voto por el Perú, es un voto por el desarrollo, es un voto contra lo que llamamos derecha bruta y achorada. Nosotros estamos de acuerdo que se debe dar la confianza al gabinete. Ahora, lógicamente, por las informaciones periodísticas, no sabemos, porque todo el mundo quiere ganarse alguito, y al decir todo el mundo me refiero a los partidos de derecha, que han anunciado, creo que la mayoría de ellos, de que algunos, Acción Popular, todavía no decide, dice que van a decidir a última hora. Y el resto ya algunos han decidido que no le van a dar el voto de confianza. Y piden como trofeo
la cabeza del ministro del Interior, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No recuerdo su nombre, disculpe. Entonces, ¿qué ocurre? Esperemos que nuestro querido presidente Castillo no sirva otra cabeza más en bandeja de plata a estos señores de la corrupción, porque no van a estar contentos siempre, van a pedir más, más y más. Es hora de que nuestro presidente constitucional, Pedro Castillo, actúe convocando la movilización de todas las regiones en defensa de su programa. Por supuesto, todo tiene su tiempo. Es absurdo pensar y es absurdo pedir a un gobierno que están haciendo, que soporta toda la artera, el artero ataque, el artero permanente, desinformación de la prensa, los insultos y las mentiras de todo un tinglado de la derecha económica. Es imposible pedirle pues que cambie las cosas, pero hay que ser realista. En salud tenemos que saludar lo que está haciendo el presidente de la República y su gobierno. Hablemos del gobierno. Tenemos que saludar lo que se está haciendo en salud. Tenemos que saludar lo que se está haciendo en agricultura. En muchos sectores se está trabajando, pero sin embargo, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Todos los ministerios, todas las oficinas gubernamentales están llenas, disculpen, de apristas y de fujimoristas que boicotean al gobierno. Yo lo he escuchado hace poco en una conferencia, en una exposición de los compañeros del sindicato de la SUNAT, que por ahí entran los impuestos, donde, bueno, pues, la falta de técnicos seguramente, pero se ha confirmado, ha puesto un nuevo jefe de la SUNAT, pero la plana gerencial sigue intacta, ¿no? Es esa misma plana gerencial que está acostumbrada a permitir la elusión tributaria, a no cobrar las decenas de miles de millones que se deben en tributos. Es esa misma plana que lo permite, que perdona al grande y cierra el negocio al chico. Bueno, eso tiene que cambiar. El problema está de que el cambio es un shock. Bueno, pues no hay que tenerle miedo al shock, me refiero, hay que enfrentarse, ¿no? Yo estoy seguro de que el Partido Perú Libre, yo he conversado con algunos de sus dirigentes el día de hoy, conversé porque me llamaron para decir que se postergaba la reunión, estoy seguro que ellos tienen que mantener su unidad, pueden tener sus discrepancias, es natural en cualquier organización política, y tienen que darle sin ningún condicionamiento el voto de confianza al gabinete. No hay otra posibilidad. No, tenemos que ver más allá. El horizonte nuestro tiene que ser más allá. El tema constitucional es un tema que no puede estar pues en una política de gobierno. Si no, lo acusan a Castillo de que está socavando la Constitución y aceleran el trámite o toda esta pugna, toda estrategia de su vacancia. Ese es un tema de sensibilización, es un tema de información, es un tema de firmas y es un tema de bajar a la gente y decirle la verdad. La gente sabe, pero muchos viven el día a día, no hay la reflexión. Compañeros, acá en la región La Libertad, esta liga parlamentaria se ha formado, han tenido, me parece que 2 reuniones, y han quedado en dirigirse a Lima a solicitar la solución de una serie de problemas y financiamiento para otras obras muy importantes. Pero de ahí no pasa. Acá ellos nunca van a citar a las organizaciones sociales, nunca van a citar a las universidades, no van a citar menos a los sindicatos, ni a las organizaciones agrarias. Para ellos las organizaciones agrarias son Cartavio, Casagrande, o sea, Grupo Gloria, Manuelita, Damper,
Camposol, Avícola Virú, Nicolini, la gente que maneja, empresa transnacional que maneja el puerto, las mineras, esas son su base. Entonces, acá realmente esa liga parlamentaria no sintoniza y nunca va a llamar a la gente de abajo. Esa es nuestra responsabilidad. También tengo que decir con honor a la verdad, participamos en la formación del Frente por la Democracia y la Gobernabilidad. Pero sin embargo, se han formado frentes distritales y tengo que decir también que hay mucho oportunismo. Hay mucho oportunismo y quienes ayer eran apristas o quienes ayer eran apepistas, bueno, ya cambiaron de camiseta, pues, y están buscando ubicarse en puestos públicos. Y algunos lo han conseguido. Pero esos son los temas propios que se dan en cualquier cambio. No hay que tenerle miedo tampoco, ¿no? Ese es así. Porque en el Perú, también, esto lo decimos autocríticamente, la izquierda sigue cavando su propia tumba. Si sigue haciendo como está, si sigue dividida. Es decir, acabamos de salir de una elección donde el Perú profundo ha votado por el cambio, ha votado por un gobierno, ha votado por el cambio de estructuras, ha votado por un Perú digno, ha votado por una soberanía, porque ese ha sido el programa de gobierno. Eso también hay que decirlo. Ha votado por el antifujimorismo, pero también ha votado porque ellos no quieren la corrupción. Entonces, eso sí entiendo que el presidente Castillo tiene que cumplir en la medida de sus posibilidades. No podemos tampoco decir que acá hay una revolución o algo por el estilo, no es así. Lo que necesitamos es un gobierno democrático, un gobierno que respete los derechos sociales, los derechos humanos, un gobierno que restituya la confianza del pueblo en un sistema democrático que está totalmente enfermo. 5 presidentes en los últimos 3 años, pero, compañeros, por favor, ¿qué democracia hablamos? Y a un presidente que no saben cómo sacarlo. ¿Esa es la democracia? La democracia tiene que ser en primer lugar democracia económica, que le alcance a la gente que no tiene. Si no hay democracia económica, si la democracia funciona solamente para un pequeño grupo, ¿de cuál democracia hablamos? Ayudemos al presidente Castillo a que haga que ese mensaje que dio el 28 de julio se haga realidad. Que no retroceda, que no le haga caso a los que le hablan al oído. Hay buenos ministros, creo que todos tienen el compromiso con el Perú. Yo les agradezco, compañeros de trabajo, por su atención. Son las opiniones de su modesto servidor y un aporte a los compañeros que conformamos el Grupo Emancipador. Muy agradecido y muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, estimados compañeros del Grupo Emancipador y los que están conectados. Muchas gracias.